Estamos con Lorena Soler. Lorena Soler es profesora de la carrera de Sociología, investigadora del CONICET y coordinadora académica de la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos. Lorena, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Queríamos preguntarte, Lorena, o pedirte una reflexión desde la dimensión que a vos te parezca más relevante sobre estos 6 meses de macrismo. Bueno, creo que es indispensable poder inscribir el macrismo en una reconfiguración de las derechas en la región. Macri, el empresario Mauricio Macri, es mucho menos original de lo que en general se lo tiende a mirar. Es verdad que es una novedad en el escenario argentino que una derecha haya obtenido el poder político por un partido mediante elecciones democráticas, es verdad, pero es un fenómeno que nosotros venimos observando para mirar el Cono Sur, desde la experiencia de Piñera en Chile, la experiencia reciente de Cartes en Paraguay y algunas experiencias un poco menores de Rodas en Quito, en el municipio de Ecuador, y también algunas experiencias que se están dando en el municipio de Montevideo. ¿Qué tienen estas que llamamos nuevas derechas? Digamos, estas nuevas derechas primero operan en un escenario político novedoso, que es el escenario que han dejado los gobiernos reformistas de izquierda, que han instalado un imaginario claramente igualitario, que han develado un poco los orígenes de la desigualdad social y que todos los indicadores que nosotros miramos, sean del Banco Mundial o sean de la CEPAL, han mejorado los indicadores sociales en la región a partir de la instauración de estos gobiernos. Entonces, estas nuevas derechas vienen a ejercitar o intentar tomar el poder político después de estos gobiernos. Digo esto porque hay que intentar contextualizar el lugar donde las derechas se instalan y a partir de qué momento histórico se instalan. En los años 80 también se hablaba de nuevas derechas, después de los golpes militares que se suponían derechas democráticas, que ahora aceptaban las reglas del juego democrático. Y ahora volvemos a hablar de nuevas derechas, que es verdad, en principio parecen aceptar el juego democrático hasta que la radicalización de la democracia pone en juego sus propios intereses, como fue el gran laboratorio paraguayo con el golpe de Estado Fernando Lugo, que luego se transformó en una experiencia que se replicó recientemente en Brasil. De ahí que Dilma Rousseff hablara de un golpe de Estado a la paraguaya. Un golpe de Estado que no es constitucional, porque eso es una contradicción en los propios términos, que es un golpe de Estado ahora llevado adelante por otros actores políticos, donde claramente el actor militar es desplazado, siempre y cuando miremos el Cono Sur, porque si miramos la experiencia de Haití y de Honduras, no podríamos decir lo mismo, donde hubo una clara intervención de las fuerzas militares, inclusive del propio Estados Unidos, que tiene una injerencia clarísima en la política doméstica de Centroamérica. Pero poniendo en suspenso esa experiencia centroamericana, diría que la burguesía latinoamericana no titubea a la hora de apelar a mecanismos que irrumpan la voluntad popular y que instauren presidentes dudosamente democráticos, para decirlo en palabras claramente diplomáticas. Por otro lado, estas nuevas burguesías, digamos, estas nuevas derechas, tienen un elemento novedoso que es el ejercicio por parte de la burguesía del propio poder político. Digo, las burguesías en América Latina habían delegado los asuntos políticos a los partidos y hoy, evidentemente, vemos empresarios directamente ejerciendo la dominación. Por empresarios entiendo, digamos, los dueños de los medios de producción, digamos, no son los CEOs son los empleados de las burguesías o de los grupos económicos, pero en este caso nosotros vemos claramente dueños de los medios de producción que se hacen cargo claramente de los asuntos públicos y de los asuntos del Estado, imponiendo una nueva ideología, digamos que no es que carezcan de ideología, sino que imponen una nueva ideología
que tiene que ver claramente con encargarse de los asuntos públicos a partir de sus éxitos económicos en el mundo privado. Y presentarse como ajenos al mundo de la política, elemento que es claramente falseable si uno recorre un poco las trayectorias de cada uno de estos políticos. Piñera viene de una familia de clase política que ha tenido incidencia fundamental en el Estado chileno. Macri, desde su primera elección en el gobierno de la ciudad, ya lleva por lo menos una década y algo más, ejerciendo el mundo de la política. Y en ese sentido podríamos decir que el más puro es Horacio Cartes, digamos, que es un empresario que efectivamente no solamente no había intervenido en política, sino que ni siquiera había ido nunca a votar. Y que hizo de eso, como hacen todas las nuevas derechas, un estandarte de legitimidad política. Iván Petrella escribió un libro que se metan todos, ¿no? Iván Petrella es uno de los think más importantes del gobierno del PRO, y en esa metáfora que se metan todos estaba claramente la idea de que los asuntos públicos ahora se iban a encargar personas que eran ajenas al mundo de la política. Eso es un eslogan que ha sido muy eficiente y muy legítimo en el presente, pero que recorriendo y mirando un poquito es rápidamente falseable. Y Lorena, ¿encontrás algún rol en este movimiento regresivo de las derechas latinoamericanas? ¿Encontrás vos algún rol específico del gobierno de Mauricio Macri en este contexto latinoamericano actual? ¿O pensás que no hay ningún rol específico del gobierno Macri o de la Argentina, digamos, del gobierno de Macri, de la Argentina de derecha, digamos, en este contexto o en este escenario latinoamericano actual? Yo creo que el triunfo de Mauricio Macri tuvo muchísima incidencia en América Latina. De hecho, creo que Brasil estaba muy expectante de lo que pasaba en lo que estaba pasando en Argentina. La elección de Argentina era definitoria absolutamente de lo que estaba pasando en la región. Digamos, cuando uno ve cómo se empieza a reorganizar la derecha, no hablamos de Capriles, ¿no? Otro ejemplo también del joven que a los 25 años era diputado, digamos, que tampoco tiene nada de outsider de la política. Cuando miramos un poco cómo se movió Capriles, cómo se movió Horacio Cartes. Horacio Cartes, el primer apoyo que recibió cuando ganó las elecciones es el de Mauricio Macri. Cuando uno comienza a ver cómo se rearman estas alianzas a nivel regional, le otorga al triunfo de Mauricio Macri un peso mucho más preponderante que el que hubiera imaginado antes de las elecciones. Bueno, nosotros nos imaginamos un Macri que estaba lejos de ser el Macri que es, ¿verdad? Digamos, está lejos de ser una derecha con sensibilidad social, que tanto se ha escrito, está lejos de ser una derecha con principios republicanos, está lejos de ser una derecha tal cual ha sido presentada en su plataforma política, tal cual ha sido presentada especialmente en términos de publicidad política, ¿no es cierto? Pero es evidentemente una nueva derecha que puede calar en una subjetividad de época, que está definida o, digamos, inscripta en nuevos procesos que por más posmodernos que nos pensemos, creo que nunca hay que olvidar, nuevos procesos de acumulación capitalista, digamos, no solamente por el peso que tiene la matriz financiera en el actual momento de acumulación del capital, sino también por la mundialización y la movilidad del capital productivo, ¿no es cierto? Nodos productivos que pueden con absoluta rapidez instalarse y desinstalarse en cualquier parte del mundo, digamos. Esa movilidad del capital también hace que nuestras subjetividades y nuestras adhesiones políticas sean absolutamente débiles. Somos un poco lo que producimos y cómo lo producimos, aún en un mundo que nos hace creer tanto que no estamos determinados por lo material. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.